Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Carcetti, junto con Hernán Monteiro, ambos ayudantes de la primera cátedra de farmacología. Les armamos la clase de antiarrítmicos, una clase muy larga, con muchos temas nuevos y con mucho de fisiología cardíaca, así que espero que les sirva. Sepan que al final de las clases siempre están nuestros mails para que nos puedan realizar cualquier tipo de consulta. Así que les recomendamos que esta clase la vean por partes, por cada grupo, analizándolos y reforzar los temas cuando tengan con sus ayudantes los respectivos trabajos prácticos. En cuanto al contenido de la clase, vamos a ver primero los potenciales de acción tanto de las fibras sódicas como de las fibras cálcicas y luego nos vamos a adentrar a distintos grupos de antiarrítmicos. En el grupo 1 vamos a ver los bloqueantes de los canales de sodio, en el grupo 2 los ya conocidos beta bloqueantes, en el grupo 3 los bloqueantes de los canales de potasio y en el grupo 4 los bloqueantes de los canales de calcio, y como parte final de la clase vamos a ver otros antiarrítmicos que no cumplen esencialmente con la clasificación clásica de 1, 2, 3 y 4. Entonces, a comenzar hablando de lo que son los potenciales de acción de una fibra sódica del corazón. Tengan en cuenta que las fibras sódicas también son llamadas fibras rápidas y son las fibras que predominan en el tejido ventricular. Estas van a ser las mayores responsables de la contractilidad cardíaca. Tengan en cuenta que el potencial de acción de una fibra sódica se caracteriza por una despolarización muy veloz que genera un influjo muy fuerte de sodio a la célula. Esta es la llamada fase cero del potencial de acción. Tengan en cuenta que esta apertura de los canales de sodio genera esta despolarización que es muy breve, es un periodo muy corto de tiempo, y cambia estos canales de sodio que se abrieron rápidamente a la conformación de inactivos. Recuerden que los canales pasan de estar activos, inactivos y cerrados, ¿sí? Abiertos, inactivos y cerrados. Bueno, cuando están inactivos no pueden volver a activarse y todo esto termina generando lo que ya conocen como periodo refractario efectivo. Posteriormente a esta rápida despolarización se continúa una salida de potasio a través de una corriente transitoria que lo que va a generar es una leve caída del potencial, produciendo lo que ven ahí en la imagen, una muesca de la fase 1. Luego, durante la fase 2 o fase de meseta, lo que va a producirse es un influjo de calcio a las células a partir de los canales de calcio de tipo L. Recuerden que los canales de calcio se terminan abriendo al mismo tiempo que los de sodio, son canales voltaje dependientes. El tema es que su apertura es muchísimo más lenta, por lo tanto en la fase 2 recién vemos al calcio ingresando a las células. Tengan en cuenta que este aumento de la concentración intracelular de calcio da lugar a la liberación de más calcio por parte del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Momento por el cual se produce la contracción del miocito. Además, es importante que recuerden que durante la fase 2 también se encuentran activas diversas corrientes de salida de potasio, motivo por el cual, a pesar de que esté aumentando el calcio intracelular, el potencial de acción se termina manteniendo estable. Y tengan en cuenta que estos canales de calcio se van a se van a ir inactivando a medida que pasa el tiempo, pero las corrientes de salida de potasio permanecen activas. Esto es lo que da lugar a la fase 3 del potencial de acción, que va a llevar a la fibra a un potencial de membrana lo suficientemente negativo para poder volver a iniciar una nueva despolarización. Y es importante que una vez completada la repolarización, tiene lugar lo que se llama la fase 4 del potencial de acción, que corresponde a lo que es la diástole ventricular. Y es importante también que tengan en cuenta que en el último tramo de la fase 3 los canales de sodio responsables de la despolarización cambian, como habíamos dicho, su conformación de inactivos a cerrados, ¿sí? Este cambio marca el final del periodo refractario efectivo y da comienzo al periodo refractario relativo, donde un estímulo supraumbral puede desencadenar un nuevo potencial de acción, ¿sí? Ahora vamos a hablar entonces de la fibra cálcica. Tengan en cuenta que también esta fibra posee fases, ¿sí? Pero distinto a las fases de las fibras sódicas, esta carece de fase 1 y fase 2. Por tanto, vamos a tener solo fase 0, fase 3 y fase 4. La fase 0 es la despolarización. Tengan en cuenta que se abren canales de calcio voltaje dependiente de tipo L, permitiendo la entrada de calcio, pero tengan en cuenta, como les había dicho en la diapo anterior, que la despolarización dependiente de calcio no es tan abrupta como la de sodio, y por esto estas fibras no son rápidas, son consideradas fibras lentas. En la fase 3, que es la repolarización, se abren canales de potasio que son
También voltaje dependiente, donde sale potasio a favor de su gradiente químico, permitiendo que el potencial vuelva a ser más negativo, ¿sí? Y justamente en la fase 4, ¿sí? Pasa lo que sería distinto, ¿sí?, a las fibras sódicas, que es que justamente se da la despolarización diastólica espontánea, que se da principalmente por tres corrientes. La famosa corriente Fanny, que es una corriente medida por canales catiónicos inespecíficos que se abren a voltajes muy bajos y permite el ingreso de cationes, más que nada de sodio. Después tenemos una corriente de calcio, ¿sí?, que se abre en canales calcio tipo T, donde entra calcio por su gradiente electroquímico. Y por último, la tercera cosa que ocurre es que hay una disminución de la conductancia del potasio. Por lo tanto, se produce un aumento progresivo del potencial de membrana hasta llegar al potencial umbral sin estímulos previos. Y esto es justamente lo que le da a estas fibras la característica de ser automáticas, ¿sí?, el automatismo. Es importante entonces que tengan en cuenta que el bloqueo de los canales de calcio va a afectar más que nada a lo que son las células marcapasos, donde justamente cuando yo bloquee estos canales voy a enlentecer más que nada la fase 0 a nivel del nodo AB, voy a aumentar el umbral de despolarización que depende tanto de sodio como de calcio y voy a disminuir la pendiente de fase 4. Además, obviamente por bloquear los canales de calcio, ¿sí? Cuando yo doy un bloqueante de canales de calcio voy a ser inotrópico negativo, voy a bajar la velocidad de conducción, voy a aumentar la refractariedad auriculoventricular y voy a tener menor pasaje AB porque justamente voy a disminuir la conducción. Y los bloqueantes, los canales de calcio, por eso siempre me gusta explicar bloqueantes de los canales de calcio como la fibra cálcica, van a ser muy útiles, ¿sí?, en los que son las fibrilaciones auriculares y el aleteo auricular, que son dos arritmias supraventriculares. En esta diapositiva, a modo de esquema, se muestra la composición del corazón con los distintos tipos de fibras. Vemos claramente cómo las fibras cálcicas o lentas predominan lo que son las células miocárdicas que tienen automatismo, como ser el nódulo auricular o el nodo auriculoventricular, mientras que las fibras sódicas toman mayor protagonismo en aquellas células que tienen una mayor contractilidad, como es en el caso de los miocitos ventriculares. En este cuadro vamos a presentarles los fármacos útiles como antiarrítmicos y su efecto sobre los distintos blancos terapéuticos, ¿sí? En esta clase vamos a hablar principalmente de los que bloquean los canales de sodio, que son los de clase 1, que se pueden dividir en 1A, 1B y 1C, dependiendo si bloquean los canales de sodio con conformación abierta con un tiempo de recuperación intermedia. Vamos a estar hablando ahí del grupo 1A. Si lo hacen pero con una recuperación rápida, vamos a hablar del grupo 1B, y si lo hacen con una recuperación lenta, vamos a estar hablando del grupo 1C. Obviamente tienen más bloqueos que vamos a ir hablando durante la clase, pero los que los clasifica dentro de este grupo es bloquear los canales de sodio. Luego vamos a hablar del grupo 2, que son los beta bloqueantes, son los responsables del bloqueo del receptor beta adrenérgico. Y luego vamos a terminar la clase hablando del grupo 3 y del grupo 4. El grupo 3 son los bloqueantes de los canales de potasio, donde vamos a hablar principalmente de la amiodarona, y los bloqueantes de canales de calcio del grupo 4. ¿Sí? Por último, al final de la clase vamos a hablar acerca de algunos antiarrítmicos, como les había adelantado, que quedan por fuera de esta clasificación. En estas tres diapositivas, nosotros a modo esquemático y para que les sirva a ustedes, vamos a nombrarles, pero también nosotros queremos que piensen qué podría pasar si nosotros bloqueamos canales de potasio, si bloqueamos canales de sodio y si bloqueamos canales de calcio. Justamente si ustedes saben bien estas tres diapositivas, conociendo el fármaco ya van a saber qué efecto genera, qué modificaciones realiza el potencial de acción y sus posibles efectos adversos derivados obviamente de lo que genera a nivel del potencial de acción. Entonces vamos a hablar del bloqueo de los canales de potasio. Tengan en cuenta que si yo bloqueo los canales de potasio voy a afectar predominantemente a los miocardiocitos. ¿Por qué? Porque voy a alterar el fin de la fase 2 y el comienzo de la fase 3. ¿Por qué? Porque justamente recuerden que hay una salida bastante importante de potasio en estas fases, y justamente si yo lo bloqueo no va a salir tanto potasio, entonces le va a costar a la célula llegar nuevamente a su potencial electroquímico. ¿Esto qué va a hacer? Que aumente la duración del potencial de acción.
Esto hace que justamente siga entrando sodio y siga entrando calcio, obviamente si bloqueara solo los canales de potasio, prolongando así lo que son los periodos refractarios, tanto efectivos como relativos, que es muy útil esto en lo que son las arritmias de reentrada. No se preocupen porque nosotros no le vamos a tomar tipos de arritmia, pero ya para que les sirva para medicina interna y cardiología. Y lo que va a terminar viéndose es una prolongación del QT, ¿sí? Que si se prolonga mucho puede generar una arritmia muy importante con riesgo de vida, que se llama justamente torsión de puntas. Y además, en las fibras cálcicas, lo que pasa es que disminuye la conductancia del potasio. Entonces se produce un aumento progresivo del potencial de membrana hasta llegar al potencial umbral sin estímulos previos. Entonces puede terminar afectando el automatismo. Esto un poco ya lo habíamos visto, pero lo refrescamos. Si yo bloqueo los canales de calcio, solamente los canales de calcio, voy a afectar predominantemente a las células marcapaso. Entonces lo que va a pasar es que se va a enlentecer lo que es la fase cero, principalmente a nivel de lo que es el nodo sinusal y el nodo aurículo-ventricular, y además va a aumentar el umbral de despolarización que depende tanto de sodio como de calcio, y va a disminuir la pendiente de fase 4. Además de todo esto, va a disminuir la velocidad de conducción y va a aumentar la refractariedad B, ¿sí? Porque justamente va a disminuir muchísimo la conducción. Y como justamente no está entrando calcio, va a ser inotrópico negativo, no va a haber calcio para justamente generar la contracción. Entonces, todo esto va a verse principalmente cuando veamos los bloqueantes del canal de calcio, que va a ser el grupo 4. Hasta ahora habíamos visto cómo los canales de potasio, o sea, el bloqueo de los canales de potasio afectaba principalmente a los miocardiocitos y el bloqueo de los canales de calcio más que nada a las células marcapaso. Bueno, el bloqueo de los canales de sodio afecta a ambas células, ¿sí? Tanto a miocardiocitos como a células marcapasos. Justamente, las células marcapasos lo que va a ocurrir es que va a aumentar el umbral de despolarización y va a disminuir la frecuencia de disparo con una disminución de la despolarización diastólica espontánea porque altera principalmente, como habíamos hablado, la corriente Fanny. En cambio, en las células no marcapasos, la velocidad de la fase cero disminuye. Recuerden que la fase cero era una entrada abrupta de sodio y justamente el potencial de acción es muchísimo más lento. Ten en cuenta que dentro de esto el grupo 1B son los considerados antiarrítmicos puros, ¿sí? Porque justamente dentro de lo que es la clasificación bloquean solamente los canales de sodio. Como habían visto en la tabla, en la diapositiva número 7, tanto el 1A como el 1C tienen bloqueos extra, además del bloqueo de los canales de sodio. Bueno, el 1B no, ¿sí? Solamente bloquea los canales de sodio. Y tengan en cuenta que es muy importante, ¿sí? Hablar por ahí, como estuvimos viendo, del bloqueo particular de qué pasa si bloqueo un canal de sodio, qué pasa si bloqueo un canal de potasio, qué pasa si bloqueo un canal de calcio para ordenar el estudio, pero tengan en cuenta que en la práctica clínica y justamente farmacológicamente hablando, los antiarrítmicos suelen tener varios bloqueos, ¿sí? Así que es muy importante que ustedes sepan individualmente qué modificaciones podrían ocurrir bloqueando individualmente cada canal, pero teniendo en cuenta que muchísimos antiarrítmicos comparten bloqueos de canales. Así que estas tres diapositivas fueron más o menos para organizarles un poco el estudio. Vamos a comenzar entonces hablando del grupo 1, que son los bloqueantes de los canales de sodio. Como habíamos dicho con anterioridad, el grupo 1 de los antiarrítmicos se puede dividir en tres subgrupos, donde tendremos el 1A, que es responsable de un bloqueo de los canales de sodio en estadio abierto, con recuperación intermedia. Dentro de este grupo tenemos a lo que es la quinidina, la isopiramida y la procainamida. Luego tenemos el grupo 1B, que va a ser responsable del bloqueo solamente de los canales de sodio, son los que habíamos dicho como antiarrítmicos puros. Estos los bloquean en un estadio inactivo y con una recuperación muy rápida. Dentro de este grupo tenemos a la lidocaína, a la fenitoína y la mexiletina. Y por último, el grupo 1C, que va a bloquear los canales de sodio en su estadio abierto, pero a diferencia del 1A, con recuperación muy lenta. Este subgrupo está conformado por la flecainida y la propafenona. Es importante tener siempre en cuenta lo que les había dicho con anterioridad, que estos grupos además pueden tener actividad sobre varios receptores o estructuras diferentes en los canales de sodio.
Por ejemplo, en el caso del grupo 1A, la quinidina, que va a ser el fármaco que más vamos a hablar, además de los canales de sodio, también va a producir un bloqueo de los receptores alfa 1, de los receptores M, de canales de potasio, mientras que la procainamida tendrá una menor actividad antimuscarínica y la isopiramida tendrá una menor actividad bloqueante del receptor alfa 1. En el caso de los fármacos del grupo 1B, como habíamos dicho, antiarrítmico puro, solamente bloquea los canales de sodio. Y por último, el grupo 1C también va a tener actividad, además de los canales de sodio, sobre canales de potasio, de calcio y también sobre receptores beta adrenérgicos. Para hablar de los antiarrítmicos del grupo 1A, utilizaremos como ejemplo la quinidina. Este fármaco, como dijimos en la diapositiva anterior, va a ser responsable principalmente del bloqueo de canales de sodio en estadio abierto, con un periodo de recuperación intermedia, y en segundo plano también va a tener efectos antagonistas del receptor alfa 1 adrenérgico, va a bloquear los receptores muscarínicos, va a bloquear los canales de potasio y en menor medida puede bloquear los canales de calcio. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? Bueno, que bloqueando los canales de sodio con recuperación intermedia, como los bloquea en estadio abierto, va a producir un bloqueo dependiente de la frecuencia. Si es a más potenciales de acción, más útil es este fármaco. Y es muy útiles, son muy útiles, en lo que son arritmias auriculares y ventriculares. Además, pues este bloqueo de los canales de sodio va a aumentar la duración del potencial de acción a expensas del periodo refractario efectivo y ensancha también el QRS. Además de todo esto, al bloquear los canales de calcio puede deprimir un poco la contractilidad cardíaca y por bloqueo de los canales de potasio va a prolongar el intervalo QT, que es el efecto quinidino, que lo vamos a hablar, el efecto quinidino símil, y va a aumentar el tiempo refractario relativo, pudiendo aparecer arritmias por reentrada, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que de los efectos adversos comunes de los antiarrítmicos, valga la redundancia, va a ser las arritmias, al igual que los anticonvulsivantes, las convulsiones van a ser sus efectos adversos. Y como acción antimuscarínica y bloqueante de los canales, de los bloqueantes de los receptores alfa adrenérgicos, se va a producir vasodilatación y puede haber un aumento de la frecuencia sinusal por una taquicardia refleja secundario a la vasodilatación que genera. Por lo tanto, acá tienen un resumen de todo lo que dijimos en la diapositiva anterior. Tener en cuenta que la quinidina va a producir un alargamiento de la duración del potencial de acción a expensas principalmente de la disminución de la pendiente de fase cero, principalmente por el bloqueo de los canales de sodio, y en segundo lugar por alargamiento de la fase de repolarización, por bloqueo de los canales de potasio. Entonces estos dos efectos que se ven en las fibras miocárdicas se va a ver reflejado en el electrocardiograma como un alargamiento del QRS, ¿sí? Que eso es gracias al bloqueo de los canales de sodio, y un alargamiento del QT, que eso es secundario al bloqueo de los canales de potasio, respectivamente. O sea, bloqueo de los canales de sodio genera principalmente que se altere la fase cero, que eso va a prolongar un poco el QRS, y que justamente se prolongue la repolarización, o sea, todo lo que depende más que nada del potasio, va a generar un alargamiento del QT. En menor medida, el efecto bloqueante sobre los canales de calcio va a producir una disminución de la contractilidad, mientras que el efecto de la quinidina sobre los receptores alfa 1 puede ejercer un efecto vasodilatador. Y por último, el bloqueo de los receptores M puede derivar en un aumento del tono simpático y como consecuencia puede aumentar la tasa de despolarización diastólica espontánea. Ten en cuenta lo que les había dicho en la diapositiva anterior, que hay un efecto muy importante que es el efecto quinidino símil. O sea, este efecto es básicamente la prolongación del QT y el ensanchamiento del QRS que se da conjuntamente, principalmente por el bloqueo de sodio, pero también parte por el bloqueo de potasio. Y cuando nosotros decimos que un fármaco tiene efecto quinidino símil, es que prolonga el QT y ensancha el QRS. Y hay varios fármacos que pueden generar esto. Como ejemplos para citarle, la hidroxicloroquina, la cloroquina, la disopinamida, la procainamida y los antidepresivos tricíclicos. Y acá a modo de ejemplo y un poco más gráfico para que lo puedan ver, vamos a ver cómo se modifica el potencial de acción de la fibra sódica bajo la acción de una droga como por ejemplo la quinidina.
En azul vemos el potencial de acción normal de la fibra y en rojo las modificaciones que genera la quinidina. Como se ve claramente, al bloquear los canales de sodio en estadio abierto, los antiarrítmicos del grupo 1A van a generar una disminución de la pendiente de fase cero. Ven cómo justamente se desplaza como más hacia la derecha y ese ascenso es muchísimo más lento. Y dado que el bloqueo de los canales de calcio es menor, la fase 2 del potencial de acción, que recuerden que era principalmente dependiente de calcio, no se va a ver tan afectada. Mientras que la fase 3 se va a ver levemente alargada, ¿sí? Entonces, por bloqueo de los canales de sodio va a afectar principalmente la fase 0. Por casi no modificar los canales de calcio, o sea, no afectarlos, no se va a modificar mucho la fase 2, mientras que la fase 3 sí se verá afectada, ¿sí? Va a alargarse un poquito a expensas de que se bloquean los canales de potasio. En cuanto a la farmacocinética de la quinidina, podemos decir que se administra por vía oral y que se distribuye con una alta unión a proteínas plasmáticas, aproximadamente entre el 80 y el 85% de la droga se une a proteínas plasmáticas, y se metaboliza en el hígado. Es muy importante porque en el hígado ocurre algo, que es que se produce un metabolito igualmente activo a la droga original, y además a partir de los citocromos 3A4 y 2D6. Y es importante este último porque ejerce una fuerte inhibición sobre este citocromo. Y por último, tengan en cuenta que este fármaco se elimina por vía renal y hay un 20% que se elimina sin metabolizar. Así que es muy importante tener en cuenta este último dato para ajustar, ¿sí? La dosis en caso de falla renal. Los efectos adversos de la quinidina pueden clasificarse en dosis independientes y dosis dependientes. Dentro de los dosis independientes podemos citar a la hepatitis, la trombocitopenia o directamente una depresión de la médula ósea. Y otro efecto adverso a destacar es el síndrome lupus eritematoso sistémico. Ahora, los efectos adversos dosis dependientes, tengan en cuenta que uno de los más importantes es la diarrea, que ocurre más o menos entre el 30 y el 50% de los pacientes, y es importante porque justamente la diarrea, cualquier tipo de diarrea, favorece la pérdida de potasio, generando una hipocalemia, y ya el hecho de generar hipocalemia puede favorecer a la prolongación del intervalo QT. Y es importante porque ya de por sí, como habían visto, la quinidina produce, ¿sí?, prolongación del QT. Y si se prolonga mucho, este intervalo puede generar torsión de punta. También está el sinconismo, ¿sí?, que es un síndrome caracterizado por cefaleas, trastornos visuales y auditivos, confusión, alucinaciones y psicosis. Por último, también es importante que dentro de los efectos adversos de todos los antiarrítmicos, las arritmias aparecen también, ¿sí? Y es importante que tengan en cuenta que puede producir torsión de puntas, que es como una taquicardia ventricular polimorfa de muy difícil manejo, que se da como consecuencia del alargamiento del intervalo QT en el electrocardiograma y también por el alargamiento del periodo refractario relativo por el bloqueo de los canales de potasio. Así que es muy importante que justamente se junten las arritmias con la diarrea, que ya de por sí también genera hipocalemia. Y por último, efectos anticolinérgicos, que puede generar sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa o retención de orina. Y por el bloqueo alfa puede generar hipotensión ortostática y taquicardia refleja. Ahora vamos a hablar del grupo 1B. Para hablar de los antiarrítmicos del grupo 1B, vamos a hablar del fármaco más utilizado de este grupo, que es la lidocaína. Como fue dicho previamente, la lidocaína es un fármaco que va a bloquear los canales de sodio en estadio inactivo con disociación rápida, que significa que va a soltar de manera muy rápida el canal. De esta manera, lo que va a ocurrir es que va a impedir por completo la entrada de sodio a la célula durante la fase 2 del potencial de acción, generando que éste se acorte. Es importante que al impedir en su totalidad la entrada de sodio durante esta fase, va a facilitar una mayor salida de potasio, con lo cual la repolarización va a ser más rápida y no solo eso, sino que va a ser a un potencial de reposo aún más negativo, haciendo que se necesite un estímulo muchísimo mayor para poder despolarizar nuevamente a esta célula. Ahora,
Dada que la duración del potencial de acción es muchísimo más prolongada en las fibras de Purkinje, estas van a ser las células que más se van a ver afectadas por la acción de los antiarrítmicos de este grupo. Lo que va a hacer es homogeneizar la conducción respecto al resto de los miocitos. Y esto es de vital importancia en el tejido isquémico. Cuando nosotros tenemos un infarto, si hay un área de tejido que no está recibiendo oxígeno, esto hace que estas células no puedan producir la energía necesaria para poder expulsar potasio y justamente se va en esas células a prolongar el potencial de acción porque justamente no pueden volver a repolarizarse de manera rápida. Esto genera que se alarguen los potenciales, en realidad los periodos refractarios, y que estímulos supraumbrales, que encima son comunes en los infartos porque es un área de mucha toxicidad celular, ¿sí? Se generan arritmias posteriores al IAM, ¿sí? O sea, posteriores al infarto agudo de miocardio. Entonces, si yo bloqueo estos canales de sodio, voy a facilitar en estas células isquémicas la salida de potasio, haciendo que justamente vuelvan a su estado basal lo más rápido posible, estas células isquémicas. Por eso, justamente la lidocaína es el fármaco de elección para poder tratar las taquicardias ventriculares secundarias a los infartos agudos de miocardio y también van a ser muy útiles en las arritmias producidas por digitálicos. Acá tienen un poco más fácil graficado las modificaciones que genera en el potencial de acción la lidocaína. Tengan en cuenta que la fase 0 se encuentra imperturbada, no nos afecta, básicamente porque en este momento los canales de sodio están abiertos y pueden conducir el sodio de manera normal. Ahora, la lidocaína va a actuar una vez que los canales de sodio ya han pasado su conformación inactiva. Entonces eso va a inhabilitar cualquier influjo de sodio a la célula. De esta manera lo que va a hacer es acelerarse la salida de potasio. Y la repolarización de la célula va a ser a un potencial más electronegativo, como se ve en el potencial de acción rojo, ¿sí? Que contrasta con el potencial de acción azul, que es sin la acción de la lidocaína. Tengan en cuenta que la administración de la lidocaína es por vía endovenosa, ya sea en bolo o en goteo continuo. Y es una droga que se distribuye con una alta unión a proteínas plasmáticas y atraviesa libremente las barreras. El metabolismo de la lidocaína es hepático a través del CYP3A4 y tengan en cuenta que es de los fármacos que tiene la característica de ser flujo dependiente, que significa que a mayor flujo hepático, mayor metabolismo, a menor flujo hepático, menor metabolismo. Y es importante tener en cuenta que los pacientes que tengan el flujo hepático alterado, por ejemplo, pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pueden tener menor metabolismo de la lidocaína y se elimina de manera renal. Tengan en cuenta que hay otros fármacos que pueden generar una disminución del flujo hepático, como por ejemplo los beta bloqueantes. En cuanto a los efectos adversos, tengan en cuenta que al administrarse en bolo y en dosis altas, el efecto de mayor relevancia son las convulsiones, que son antecedidas típicamente por un sabor metálico desagradable, y cuando se administra por infusión continua es más frecuente que aparezcan las parestesias o los temblores, y también puede aparecer alteración de la conciencia y, como todo antiarrítmico, las arritmias. Para finalizar este grupo de fármacos vamos a hablar del grupo 1C. En este grupo de fármacos podemos encontrar a la flecainida y a la propafenona. Estos fármacos bloquean los canales de sodio en estadio abierto y se van a disociar de manera muy lenta. Además, lo que va a ocurrir es que van a bloquear a los canales de potasio, también van a bloquear canales de calcio y exclusivamente en el caso de la propafenona va a bloquear los receptores beta adrenérgicos. Siguiendo la misma lógica que venimos viendo en estas diapositivas, si yo bloqueo los canales de sodio y encima con recuperación lenta, seguido además de una actividad bloqueante de los canales de potasio, los fármacos de este grupo van a terminar produciendo un alargamiento del potencial de acción. El tiempo prolongado de recuperación de los canales de sodio va a derivar en una prolongación del periodo refractario efectivo, y además de todo esto, por su actividad bloqueante beta, la propafenona además va a deprimir la conducción del nodo AB. Todos estos efectos se van a ver reflejados como una prolongación del PR y un ensanchamiento del complejo
complejo QRS. En esta diapositiva, como venimos haciendo, podemos ver cómo se modifica el potencial de acción a partir del uso de estos fármacos. Cuando yo bloqueo el canal de sodio en estadio abierto, lo que se produce es una disminución de la pendiente de la fase 0, y como estos fármacos quedan unidos por un tiempo prolongado al canal, además producen un bloqueo de los canales de calcio, el periodo refractario de la fibra se va a ver prolongado. Entonces, por lo tanto, el potencial de acción azul vemos como justamente sin la acción del bloqueante 1C. En el potencial de acción rojo vemos entonces que está aumentada la pendiente y está aumentada también la duración final del potencial de acción. En cuanto a la farmacocinética, son drogas que pueden administrarse tanto por vía endovenosa como también por vía oral. Van a circular altamente unidas a proteínas plasmáticas y se metabolizan en el hígado por el citocromo 2D6. Por último, tiene una eliminación por vía biliar. La verdad que la farmacocinética es bastante sencilla, estos fármacos. En cuanto a los efectos adversos de este grupo, podemos nombrar la disgeusia o sabor desagradable, la anorexia, la ictericia, más que nada pensando en su farmacocinética, mareos, visión borrosa, como todos los antiarrítmicos, arritmias, y tengan en cuenta que dado su bloqueo de los canales de calcio y también bloqueo de receptores beta, disminuye la contractilidad miocárdica y pueden producir bloqueo AB. Así que es muy importante, obviamente para todos los antiarrítmicos, pero principalmente con estos y con los beta bloqueantes, tener un electrocardiograma de base. Ahora vamos a pasar al grupo 2, que son los beta bloqueantes. Recomendación, antes de comenzar esta parte de la clase, yo pararía el video y me tomaría unos minutitos de descanso, tomaría un mate, un cafecito, dado que esta parte es muy importante, la relevancia de los beta bloqueantes, lo vamos a ver en antiarrítmicos, también lo van a ver en antianginosos y también en antihipertensivos. Es de los temas más importantes de este primer parcial de fármaco 2. Así que necesitamos que estén descansados para ver esta parte del video. En este primer cuadrito vamos a clasificar a los beta bloqueantes. Recuerden de fármaco 1 que la primera generación de los beta bloqueantes que se desarrolló estaba conformada por el propranolol, el nadolol, el timolol y el sotalol, siendo estos fármacos que no tienen actividad selectiva por ninguno de los receptores beta, sino que justamente son bloqueantes de tanto beta 1 como beta 2. Luego la segunda generación está compuesta por el atenolol, el bisoprolol, el acebutolol y el esmolol, fármacos que fueron desarrollados con una selectividad por los receptores beta 1 adrenérgicos presentes en el corazón, pero también son llamados cardioselectivos. Y por último, la tercera generación sumó algunos mecanismos de acción que resultan beneficiosos en la terapéutica con estos fármacos. En el caso del nebivolol, que estimula la liberación de óxido nítrico, el ceriprolol, que es un agonista parcial beta 2, lo cual permite su uso en pacientes con asma o EPOC. En el caso del carvedilol, que tiene un efecto antagonista alfa 1, por el cual va a tener un efecto vasodilatador, aunque recuerden que los beta bloqueantes en sí no son vasodilatadores, sino que por estos efectos extra que tienen puede verse cierta vasodilatación, al igual que el labetalol, que además de ser antagonista alfa 1, tiene cierta actividad agonista parcial beta 2. Otra clasificación que pueden tener los beta bloqueantes es según su liposolubilidad e hidrosolubilidad, más que nada tomando relevancia esta clasificación a la hora de administrar un beta bloqueante a un paciente con insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Los fármacos hidrosolubles, que son aptos para administrar en pacientes con insuficiencia hepática, son justamente los fármacos como el atenolol, el nadolol, el sotalol, el labetalol y el celiprolol. ¿Sí? Estos fármacos, al ser hidrosolubles, tienden a tener una mayor eliminación por vía renal, ¿sí? Entonces evitamos que justamente tengan que metabolizarse y eliminarse por lo que es la vía hepatobiliar. Y los liposolubles, al revés, que justamente evitan por ahí la vía de eliminación renal en pacientes que justamente están con insuficiencia renal o cierto daño al parénquima renal. Podemos utilizar los fármacos liposolubles que van a atender al metabolismo hepático y eliminación biliar, como es el propranolol, el timolol, el carvedilol y el nebivolol. Tal como lo indica su nombre,
el mecanismo de acción de estos fármacos es bloquear los receptores beta adrenérgicos. Ten en cuenta que cuando hay un agonismo de los receptores beta 1 en el corazón, se genera una entrada de calcio a través de los canales de calcio de tipo L y una salida más rápida del potasio para hiperpolarizar a las células más rápidamente, lo cual todo esto se traduce en un aumento de las propiedades cardíacas. Ahora, cuando yo utilizo estos fármacos, bloqueo estos receptores. Entonces, esta entrada de calcio disminuye, la salida de potasio se enlentece y van a disminuir todas las propiedades cardíacas. Por lo tanto, en el potencial de acción se verá un alargamiento de la duración total de la duración del potencial de acción. Por lo tanto, va a disminuir el automatismo, ¿sí? Disminuyendo la pendiente de la fase 4, bajando la frecuencia cardíaca. Se deprime o suprime los marcapasos normales y anormales y además suprime también la actividad desencadenada por los postpotenciales precoces y tardíos, que son también mecanismos arritmogénicos, que no es necesario que lo sepan, pero justamente esto hace que tenga los beta bloqueantes sus propiedades antiarrítmicas. Disminuye la conducción porque retrasa la conducción en el nodo AB, prolongando así el intervalo PR, y además justamente reducen la frecuencia más que nada por disminuir el tono simpático. Entonces, uno de sus efectos principales también va a ser impedir la taquicardia producida por ejercicio o estrés. Algo muy importante y que lo más probable es que lo vean en muchas guías diagnósticas y de tratamiento de lo que es medicina interna o por ahí cardiología, es que la administración en las primeras 24 horas post infarto de miocardio de estos beta bloqueantes lo que hacen es reducir las arritmias, el área de infarto y también la incidencia posterior de muerte súbita luego de un infarto. Todo esto es debido a que, primero, que impide la dispersión de la duración del potencial de acción y por lo tanto evitan las arritmias por reentrada, que es uno de los mecanismos arritmogénicos luego de un infarto agudo miocardio. También lo que hacen es deprimir la excitabilidad y aumentan el umbral de la fibrilación ventricular porque justamente disminuyen el automatismo. Y va la redundancia, la fibrilación ventricular es una de las arritmias más frecuentes post-IAM. También suprime los potenciales de acción que son dependientes de calcio, promovido por las catecolaminas en lo que es el miocardio despolarizado por la isquemia, y además contrarresta la hipopotasemia que provoca el aumento del tono simpático en la zona justamente que se genera el infarto, y también sensibiliza frente a la aparición de arritmias de esta hipopotasemia. Entonces justamente el betabloqueante en este caso estaría contrarrestándolo. Estos son los mecanismos antiarritmogénicos, ¿sí? Y justamente por qué se administran en un paciente que tuvo un infarto agudo de miocardio los betabloqueantes. Esto es muy importante dado que esto le da su característica de disminuir la mortalidad post-infarto de miocardio. Si tengan en cuenta que la aspirina, el clopidogrel, las estatinas y en este caso los beta bloqueantes son fármacos que disminuyen la mortalidad. Y fármaco que disminuye la mortalidad, fármaco que tienen que saber. Al igual que los fármacos que disminuyen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, que también los beta bloqueantes ingresan en este grupo. Entonces, dado que los beta bloqueantes disminuyen todas las propiedades cardíacas, van a tener efecto tanto en las fibras cálcicas como en las fibras sódicas. En este caso vemos cómo modifica el potencial de acción de una fibra cálcica, así como bloquea la entrada de calcio de los canales tipo L, la pendiente de despolarización de estas células va a verse disminuida. Y lo propio ocurrirá con la fase 3 de la repolarización, donde la salida de potasio va a ser muchísimo más lenta que en condiciones normales. Por su parte, en las fibras sódicas, el mayor efecto se va a ver en la fase 2, que se va a ver muy reducida bajo el efecto de los beta bloqueantes, traduciéndose en una menor contractilidad y alargamiento de la duración del potencial de acción, porque la salida de potasio va a verse más enlentecida durante la fase 3. La farmacocinética por ahí de cada uno de los beta bloqueantes es muy difícil de explicarla por ahí particularmente y sería además muy engorroso. Por ahí son nociones básicas que queremos que tengan de la farmacocinética de los beta bloqueantes. Sepan que depende si estamos frente a una emergencia o si estamos frente a un tratamiento crónico. Pueden ser administrados por vía oral o por vía endovenosa. Hay algunos que tienen solo administración oral, hay algunos que tienen solo administración endovenosa. Ya los van a ir viendo durante la cursada, pero la gran mayoría tiene alta unión a proteínas plasmáticas y se metabolizan en el hígado en mayor o menor medida, también dependiente de su solubilidad, que ya vieron en diapositivas anteriores, y también dependiendo de su hidroliposolubilidad,
se eliminan o por vía biliar o por vía renal. Por ahí, a modo de resumen o para facilitarles el estudio y poder dividirlos de manera didáctica, esta sería más o menos la farmacocinética general de los hidrosolubles y de los liposolubles. Los hidrosolubles, en cuanto a su administración, suele ser muy irregular por vía oral, no suelen tener el primer paso hepático y no suelen atravesar bien barreras, con baja unión de proteínas plasmáticas y se eliminan de manera renal. Sin metabolizar. Por lo tanto, ojo con pacientes que tengan alguna alteración a nivel renal. Y con los liposolubles un poco al revés. Se administran, o sea, tienen absorción en realidad muy buena por todas las vías. Si se administra por vía oral con alto primer paso hepático, atraviesan todas las barreras, ¿sí? Con alta unión a proteínas y metabolismo hepático por citocromos, y tengan en cuenta que se pueden eliminar tanto por vía renal, pero acá también se le agrega la vía biliar. Entonces, tengan en cuenta que pacientes con algún grado de daño hepático puede verse beneficiado por ahí más de un hidrosoluble. Acá tenemos los efectos adversos de los beta bloqueantes. Que tengan en cuenta que muchos de ellos se pueden tranquilamente pensar sin tenerlos ahí en la cabeza como de memoria, de memoria, de memoria, porque justamente derivan todos de que disminuyen las propiedades y baja muchísimo el volumen minuto cardíaco. Entonces, como frecuentes, y antes de empezar, también pueden, teniendo estos efectos adversos en mente, pensar en alguna que otra contraindicación. Entonces, como frecuente, por ahí tenemos al paciente con una bradicardia asintomática. O sea, el paciente está con 55, 60, 65 de frecuencia cardíaca, pero el paciente totalmente asintomático, sin fatiga, sin dolor de cabeza, sin cansancio. Está asintomático pero bradicárdico, que a veces está lo buscado. O sea, el paciente beta bloqueado, lo más probable es que esté en frecuencias cardíacas entre 55 y 65. Ahora, derivado de la disminución del volumen minuto cardíaco, los músculos reciben menor irrigación, entonces puede haber fatiga, calambres o mismo extremidades frías, que suele ser frecuente en pacientes que están consumiendo beta bloqueantes. Como ocasionales, la broncoconstricción, más que nada con los beta bloqueantes no cardioselectivos, ¿sí? Como los de primera generación, dado que pueden también bloquear los receptores beta 2. La constipación, el enmascaramiento de los síntomas de la hipoglucemia. ¿Por qué digo enmascaramiento? Un paciente cuando tiene hipoglucemia hay una descarga simpática muy importante justamente para que el paciente primero se dé cuenta y después además porque el sistema simpático junto con el glucagón es parte de lo que sería la respuesta hiperglucemiante rápida. Bueno, si yo no tengo el sistema simpático pasible de activarse porque estoy beta bloqueado, puedo enmascarar los primeros síntomas de la hipoglucemia, no me doy cuenta y el paciente deteriora rápidamente su sensorio, ¿sí? Por la hipoglucemia. Fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno que puede estar o no asociado a enfermedades reumatológicas, en este caso puede exacerbarlas o no, y es básicamente una vasoconstricción de los lechos distales, ¿sí? Más que nada a nivel de las manos, ¿sí? Después la claudicación intermitente, que es esa necesidad, todo también derivado de la disminución del volumen minuto, donde el paciente cada tanto necesita frenar de caminar porque se le acalambran, se le fatigan muchísimo las extremidades porque se acumula mucho ácido láctico en los músculos, y también se ha visto disminución en la libido. Y como raros, bradicardia, pero sintomática, bloqueo auriculoventricular porque obviamente disminuye la conducción, hipotensión arterial y alteraciones del sueño. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para el uso de beta bloqueantes? Bueno, control de frecuencia en una fibrilación auricular. Pacientes con infarto agudo de miocardio, tengan en cuenta que, como habíamos dicho, por su efecto antiisquémico y antihipertensivo, durante un IAM se produce un aumento del tono simpático. Esto genera que se despolaricen muchísimo más las fibras cálcicas y que se acorte la duración del potencial de acción en zonas no isquémicas. Entonces, con la administración de estos beta bloqueantes vamos a disminuir la actividad automática y además vamos a impedir que se dispersen todos los potenciales de acción desencadenados por lo que son estas células que están dañadas. Además, genera una depresión de la excitabilidad y aumentan el umbral para desencadenar una fibrilación ventricular. Además, bueno, arritmias supraventriculares inducidas por catecolaminas, principalmente en el estrés y en el ejercicio. Pacientes con hipertiroidismo, ¿sí? Recuerden que
las hormonas tiroides generan una upregulation de receptores beta 1 a nivel del corazón y bueno, puede ser bastante peligroso. Hipertensión, que yo también hasta lo pondría último, si no son primera línea para pacientes con hipertensión. Ya van a ver en otras clases que tenemos drogas de primera línea y que son mucho más seguras. Y angina de pecho por su efecto antiisquémico, que lo van a ver en la clase de antianginosos. Para terminar, en cuanto a las contraindicaciones de los beta bloqueantes, las podemos dividir en relativas y absolutas. Absolutas que bajo ningún punto de vista podemos darle al paciente, más hasta puede generar hasta la muerte del paciente y es mala praxis total. Y relativas, que es que dentro de este grupo podemos seleccionar alguno que otro que podemos utilizar. Por ejemplo, dentro de las absolutas tenemos bloqueo AB de segundo y tercer grado. ¿Sí? Totalmente tiene sentido. Piensen que como disminuye la conducción AB, si nosotros ya tenemos de base un bloqueo AB de segundo o de tercero, de un segundo podemos pasar a un tercero y de un tercero podemos parar una parada cardíaca. ¿Sí? Por eso claramente no va a recibir un beta bloqueante un paciente con bloqueo AB de segundo o de tercer grado. Luego, cardiopatía descompensada. La gran mayoría de las cardiopatías descompensadas cursan con un bajo volumen minuto cardíaco, con un bajo flujo. Y justamente si yo doy un fármaco que me disminuye aún más el volumen minuto cardíaco, puedo terminar descompensando más al paciente y puedo terminar matando al paciente. Y la hipersensibilidad es muy discutido, ¿sí? En este turno lo vamos a considerar como absoluta, ¿sí? Pero hay estudios que se han visto de que la hipersensibilidad cruzada entre beta bloqueantes es muy baja, ¿sí? Tendiente a menor al 1%. Pero bueno, si justamente se desarrolla hipersensibilidad a un beta bloqueante, claramente, absolutamente no le vamos a dar ese mismo beta bloqueante, pero dependiendo de la bibliografía que lo lean, lo pueden encontrar como absoluto o relativo. En cuanto a lo relativo, el embarazo, ¿sí? Porque justamente podemos utilizar el labetalol, que es además hasta primera línea en emergencia hipertensiva del embarazo, hipertensión en el embarazo, diabetes, ¿sí? Más que nada por lo que habíamos hablado, del enmascaramiento de los síntomas de la hipoglucemia, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ya vimos de lipo e hidrosolubilidad, asma EPOC, podemos buscar por ahí un beta bloqueante que tenga mayor selectividad por beta 1, ¿sí? O alguno de los de tercera generación que tengan cierto agonismo parcial por beta 2, bloqueo AB de primer grado, ¿sí? Que puede darse beta bloqueante obviamente con cuidado y con controles periódicos de electrocardiograma, glomerulonefritis, que también un poco se comparte con la insuficiencia renal, y fenómeno de Raynaud. Recuerden que ya de efecto adverso del fenómeno de Raynaud está, entonces lo podemos exacerbar. Por ahí en este caso podríamos elegir un beta bloqueante que tenga cierto efecto vasodilatador, aunque recuerden que no son vasodilatadores, pero por ahí alguno de tercera generación con un antagonismo alfa 1 se podría utilizar. Vamos a comenzar entonces con el tercer grupo que vamos a discutir de antiarrítmicos, que justamente son los bloqueantes de los canales de potasio, representados principalmente, y en esta clase nos vamos a abocar a la amiodarona y vamos a hablar un poco también del sotalol. Cuando hablemos de la amiodarona vamos a estar hablando de uno de los fármacos más importantes del grupo y también de la clase. Tengan en cuenta que ser bloqueante de los canales de potasio lo caracteriza y lo pone en este grupo. Y justamente recuerdan cuando estábamos hablando al principio de la clase que el bloqueo de los canales de potasio generaba o tenías el riesgo de una torsión de puntas por la prolongación del QT. Como la amiodarona lo hace homogéneamente en los tres canales que determinan las tres corrientes de potasio que afectan la fase 3, se corre un menor riesgo de torsión de punta. Además, tengan en cuenta que aunque esté definido como el grupo 3, también tiene un bloqueo de los canales de sodio en estadio inactivo. También tiene un bloqueo de los canales de calcio y también es bloqueante beta adrenérgico y bloqueante alfa adrenérgico. Entonces todo esto va a determinar que actúe tanto sobre los miocardiocitos sobre las células marcapasos también. Entonces termina prolongando el potencial de acción y disminuyendo la frecuencia cardíaca y la conducción del nodo aurículo-ventricular. Todo este amplio espectro de acciones que tiene puede explicar que justamente sea un fármaco muy eficaz y que justamente tenga una baja incidencia de torsada de puntas, que es justamente el efecto adverso más grave de un bloqueo de los canales de potasio. Con todo lo dicho anteriormente, los efectos que podemos ver tanto en el potencial de acción como en el electrocardiograma es justamente la prolongación
del potencial de acción con aumento de los periodos refractarios absolutos y relativos, prolongando el QT, disminuyendo el automatismo, que es justamente una de las propiedades cardíacas que más se afectan por el bloqueo de los canales de potasio, aumentando la refractariedad y disminuyendo la velocidad de conducción aurículo-ventricular. Además, por sus acciones bloqueante beta, también bloqueante cálcica, terminan disminuyendo la frecuencia de disparo del nodo sinusal y también la frecuencia cardíaca. Y por su efecto bloqueante alfa-adrenérgico, también generan vasodilatación sistémica. La amiodarona es un fármaco que se puede utilizar tanto en el agudo como en el crónico. Por lo tanto, en cuanto a la administración, podemos ver que se puede administrar tanto por vía oral, con una biodisponibilidad entre el 30 y el 40%, o por vía endovenosa, cuando yo necesito llegar rápidamente a la meseta, principalmente en un cuadro agudo que tenga que revertir. Tengan en cuenta que cuando lo damos endovenoso es el tratamiento de excelencia para lo que es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, que son dos ritmos que tienen indicación de amiodarona, luego también de la cardioversión eléctrica. En cuanto a la distribución, tengan en cuenta que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, es una droga con alto volumen de distribución y muy liposoluble, y se acumula tanto en pulmón como en tejido adiposo y también en hígado. En cuanto al metabolismo, se metaboliza por el CYP3A4, ¿sí? A desmetilamiodarona, y tengan en cuenta que inhibe a su propio metabolismo y también al CYP12-9. Eso explica que justamente tenga una vida media entre 25 y se puede extender hasta 110 días. Y también el hecho de que justamente, como habíamos explicado antes, ser un fármaco muy lipofílico se concentra por mucho tiempo en todos los tejidos. En cuanto a la eliminación, tengan en cuenta que puede ser por vía biliar, por sudor, por saliva, ¿sí? Por semen, pero está bueno que no necesita ajuste en insuficiencia renal porque no tiene eliminación por este medio. Los efectos adversos de la amiodarona los podemos clasificar tanto en agudos como en crónicos. Recordando un poco la diapositiva anterior, los agudos suelen ser más que nada por la administración en emergencias por vía endovenosa. Tengan en cuenta que, como habíamos comentado, es un fármaco bastante hidrofóbico, ¿sí? Es un fármaco muy liposoluble. Entonces se debe dar con un solvente en la presentación endovenosa, que es el dimetilsulfóxido. Se dice que este solvente puede ser el responsable de la hipotensión y vasodilatación que puede generar el fármaco cuando se da por vía endovenosa, y también puede generar depresión miocárdica. Ahora, dentro de los efectos adversos crónicos tenemos a las arritmias, ¿sí? Como cualquier antiarrítmico, un efecto adverso puede ser las arritmias. Tengan en cuenta que puede dar neumonitis, ¿sí? Que con la retirada del fármaco puede ser reversible, pero si no se retira y progresa puede pasar una fibrosis pulmonar, que justamente ya es irreversible como cualquier fibrosis. Por eso está bueno, si se puede, hacer una prueba de difusión de monóxido, ¿sí? Si se puede, antes de administrarlo. También puede dar hepatitis medicamentosa que suspendida a tiempo puede ser reversible, pero también si progresa fibrosis se vuelve irreversible. El hecho de que la amiodarona tenga iodo en su molécula hace que pueda afectar la función tiroidea, tanto para el hipotiroidismo, que es lo más frecuente, como también dando hipertiroidismo. Tengan en cuenta que si el paciente empieza con signos de sintomatología de hipotiroidismo, se puede suplementar hormona tiroidea, levotiroxina, pero en el caso de hipertiroidismo se recomienda la suspensión del medicamento. También puede generar neuropatía periférica, debilidad muscular, proximal, ataxia y cefaleas. También puede generar fotosensibilidad, se recomienda que los pacientes utilicen protector solar. Recuerden que es un fármaco que se elimina por sudor y también tiene un alto volumen de distribución, estando en la gran mayoría de los tejidos, entonces justamente puede interactuar con los rayos UV generando reacciones inflamatorias en ese sector, y también puede dar una coloración de un tinte gris azulado en la piel. Dentro del efecto adverso más frecuente vamos a tener que puede el paciente presentar microdepósitos corneanos, ¿sí? Por lo tanto se debería evitar en personas que tienen antecedentes de neuritis óptica, y como efecto adverso poco menos frecuente pues tenemos la disfunción testicular. En cuanto a las interacciones de relevancia de la amiodarona, tengan en cuenta que los anticoagulantes orales, la digoxina y las estatinas pueden aumentar su vida media y obviamente aumentando la chance
sus efectos adversos. Se puede potenciar la acción depresora miocárdica con los bloqueantes cálcicos y los beta bloqueantes. Con los fármacos que prolongan el QT o en el caso de hiperpotasemia y también hipomagnesemia, también hay que tener cuidado con la torsión de punta. Tengan en cuenta que, como les había explicado, el fármaco de por sí corre bajo riesgo de torsión de punta, pero si es administrado con fármaco que prolongan el QT o hay alteraciones del ionograma que te pueden generar una prolongación del QT, corremos riesgo de generar la torsión de punta. También, muy relacionado con el punto anterior, los laxantes, ¿sí?, que aumentan la pérdida de potasio, pueden dar torsión de puntas, al igual que la furosemida y el losartán. En cuanto a las indicaciones de la amiodarona, se utilizan para la reversión de una FA o una LT auricular, también para taquicardias ventriculares, como habíamos hablado, una fibrilación ventricular pero sin compromiso hemodinámico, y por último para las arritmias post-infarto agudo de miocardio. En cuanto al sotalol, tengan en cuenta que una parte la habían visto con RAM, dado que es un beta bloqueante, entonces lo haría pertenecer al grupo 2, pero también tiene un bloqueo de los canales de potasio, por lo tanto lo vemos acá también, que le da la característica particular al grupo, que es el bloqueo de los canales de potasio del grupo 3. Entonces esto justamente va a generar una prolongación del potencial de acción. En cuanto a la farmacocinética, tengan en cuenta que tiene una biodisponibilidad del 100% por vía oral, no tiene metabolismo, no tiene unión de proteínas plasmáticas y la excreción es predominantemente renal en forma inalterada, con una vida media de aproximadamente 12 horas, entonces en sí tiene muy pocas interacciones farmacológicas. Ahora, el problema es que justamente puede prolongar el QT y puede generar torsión de puntas y, como todo beta bloqueante, es importante que puede agravar una insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿por qué lo pongo acá? Porque justamente tiene dos usos muy importantes, que son las arritmias supraventriculares y ventriculares, y es muy importante que es muy útil en los pacientes pediátricos. Con el grupo 3 terminado, vamos a comenzar con el grupo 4, para finalizar con algunos fármacos que están por fuera de esta clasificación. En este caso vamos a hablar de los bloqueantes de los canales de calcio. Dentro de los bloqueantes de los canales de calcio tenemos dos exponentes, que son el verapamilo y el diltiazem, y justamente el mecanismo de acción es el bloqueo de los canales de calcio tipo L, tanto activos como inactivos. Entonces, su efecto más marcado va a ser en los tejidos que se estimulan con frecuencia, los que están menos despolarizados, completamente reposo, y también en aquellos que justamente la activación dependa exclusivamente de la corriente de calcio. ¿De qué estoy hablando? Del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Tengan en cuenta que tenemos otros bloqueantes cálcicos que son los dihidropirimidínicos. Bueno, en este caso el verapamilo y el diltiazem son los no dihidropirimidínicos, que tienen acciones antiarrítmicas y antianginosas. En esta clase vamos a ver justamente solamente la parte antiarrítmicas. Como había adelantado, tiene efectos casi exclusivos sobre las vías nodales, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, disminuyendo la velocidad de conducción. Esto se va a ver en el electro como un alargamiento del PR. Además, va a aumentar la refractariedad auriculoventricular, por lo tanto, va a afectar la despolarización diastólica espontánea. Tengan en cuenta que al bloquear también la entrada de calcio, como había adelantado al principio de la clase, es inotrópico negativo, o sea, va a bajar la velocidad de conducción, aumentar la refractariedad auriculoventricular y va a bajar la frecuencia ventricular. Todo esto los hace muy útiles para el aleteo auricular y la fibrilación auricular. Acá tienen para recordar el potencial de acción de la fibra cálcica, donde veíamos justamente que la fase 0, que es la despolarización, es donde se van a abrir los canales de calcio, y también la fase 4, que también dependía de la corriente Fanny, de una corriente de calcio y de la disminución de la conductancia del potasio, van a ser justamente en estos dos estadios, tanto en la fase 0 como en la fase 4, donde se van a ver los principales efectos de los bloqueantes cálcicos. Y como ven, se va a alargar el potencial de acción a expensas tanto de la fase 0 como de la fase 4. Vamos a hablar principalmente del verapamilo, dado que es de los más utilizados. Tengan en cuenta que puede administrarse tanto por vía oral o por vía endovenosa. En cuanto a la vía oral, tengan en cuenta que es un fármaco que tiene un alto primer paso hepático, entonces se va a ver afectada su biodisponibilidad.
y se utiliza de manera endovenosa más que nada para las emergencias, como todo antiarrítmico de estos grupos. En cuanto al metabolismo, se metaboliza a norverapamilo y se elimina por vía renal. Tengan en cuenta que la vida media del verapamilo es de aproximadamente 4 a 7 horas y es importante ajustar la dosis de este fármaco en pacientes que tengan alguna alteración de la función, tanto hepática como renal. En cuanto a los efectos adversos, tengan en cuenta que la hipotensión arterial es el efecto adverso más frecuente cuando se está administrado por vía endovenosa, junto con la bradicardia sinusal severa y el bloqueo auriculoventricular. Cuando es administrado por vía oral, predomina más que nada lo que es el estreñimiento. Por ambas vías puede generar hepatotoxicidad, edemas, y tengan en cuenta que comparte algo con los beta bloqueantes, que es que justamente pueden exacerbar una insuficiencia cardíaca. En cuanto a los usos de los bloqueantes cálcicos, tengan en cuenta que se utilizan para las taquicardias supraventriculares y son fármacos de elección, junto con la adenosina, que vamos a ver un poco al final de la clase. Tiene un uso muy importante en pacientes con fibrilación auricular y aleteo auricular. Y es importante, y esto recálquenlo, ¿sí?, que no deben utilizarse en pacientes que tienen arritmias ventriculares, porque justamente corremos riesgo de generar un colapso hemodinámico. Están totalmente contraindicados en arritmias ventriculares y también, junto con los beta bloqueantes, en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada y también en pacientes con intoxicación digitálica. Tengan en cuenta que intoxicación digitálica lo van a ver conmigo en la clase de inotrópicos. Como les habíamos adelantado, vamos a terminar la clase con adenosina y digoxina, que son fármacos que están por fuera de la clasificación clásica, valga la redundancia, de los antiarrítmicos. De la digoxina vamos a hablar solamente de su efecto antiarrítmico, dado que gran parte de la clase de inotrópicos me dedico a hablar principalmente de justamente la digoxina, de sus efectos adversos, de su farmacocinética y de su farmacodinamia. Por lo tanto, solamente vamos a ver acá la parte antiarrítmica. Y tengan en cuenta que la digoxina, ¿sí?, es un fármaco que tiene acciones vagotónicas prominentes, ¿sí? Todo esto resulta en una inhibición de las corrientes de calcio en el nodo auriculoventricular y también la activación de las corrientes de potasio mediadas por acetilcolina en la aurícula. Todos estos efectos electrofisiológicos indirectos que tienen justamente los glucósidos cardíacos, la digoxina entra dentro de la clasificación de glucósidos cardíacos, son la hiperpolarización, el acortamiento de los potenciales de acción, principalmente el auricular, y el aumento de la refractariedad del nodo auriculoventricular. Por lo tanto, para repasar, aumenta el tono vagal de manera indirecta, de manera directa sensibiliza a la acetilcolina al nodo sinusal, ¿sí?, de manera directa con aumento de la refractariedad del nódulo auriculoventricular y acorta el potencial de acción auricular y ventricular. Justamente esto es muy importante, como les había dicho anteriormente, para evitar las arritmias por mecanismo de reentrada. Es muy importante porque una de las utilidades más importantes de la digoxina es el uso en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y concomitantemente una fibrilación auricular. La adenosina es un fármaco que justamente queda fuera de la clasificación que le estuvimos dando en la clase, pero que tiene algunas particularidades, y no solo eso, sino que tiene un uso muy particular que es importante que se lo lleven. Tengan en cuenta que dentro del mecanismo de acción cardíaco, lo que tenemos es que justamente activa una corriente de entrada de potasio e inhibe, ¿sí?, las corrientes de calcio, más que nada en nodo auriculoventricular y en menor medida en el nodo sinusal. Todo esto genera una hiperpolarización celular y una supresión de los potenciales de acción, principalmente los potenciales calcio dependientes. Entonces, este uso, o sea, esta característica de la adenosina hace que sea de elección en la taquicardia paroxística supraventricular, ¿sí?, donde justamente tiene una eficacia, ¿sí?, contra esta arritmia de aproximadamente 90 a 95%, junto con los bloqueantes cálcicos, ¿sí?, que los habíamos hablado anteriormente. Justamente se administra por vía endovenosa y la característica particular es que tiene una vida media de 10 segundos, ¿sí?, dado que se metaboliza por la adenosina deaminasa que se encuentra en plasma, y usualmente lo que pueden ver en el hospital es que se administra por lo general una dosis inicial de 6 miligramos,
seguida de, si es necesario, si no se cortó esta taquicardia supraventricular, una dosis doble, o sea de 12 miligramos. En cuanto a los efectos adversos de la adenosina, y ya para finalizar la clase, vamos a tener que justamente puede generar un enrojecimiento y dificultad respiratoria, guardarlo en el pecho. Puede generar un bloqueo aurículo-ventricular de segundo a tercer grado, pero suele ser de corta duración, principalmente por la duración de acción y su cortísima vida media. Y, paradójicamente, con su administración puede producirse una fibrilación ventricular. Es importante que esta hiperpolarización rápida que produce puede generar un periodo muy corto de asistolia, entonces el paciente puede tener como una sensación de muerte inminente, dolor torácico similando un dolor típico de un infarto agudo de miocardio, pero básicamente es el mecanismo de acción del fármaco. Y también puede generar posadministración, dolor de cabeza, hipotensión, náuseas y también parestesias. Tengan en cuenta que tiene algunas interacciones, pocas, pero puede llegar a tener más que nada con la teofilina o la cafeína, porque justamente bloquean al receptor de adenosina. Y también el dipiridamol, que lo habíamos visto en la clase de sangre, porque lo que hace es inhibir la captación de adenosina. Con Hernán les queremos dar las gracias por escucharnos, espero que les haya gustado y servido la clase. La armamos pensando la manera más didáctica que les podíamos dar, electrofisiocardiología. Espero que les haya servido. Igualmente, cualquier duda que tengan, acá abajo les vamos a dejar nuestros mails. Espero que tengan una buena semana.